Bueno, pues hoy vamos a tocar un tema un poquito delicado. Lo he titulado Krishnamurti y el sexo. Desde hace más de 40 años que sé de la existencia de Krishnamurti. Él aún vivía. Desde entonces que he leído sus reflexiones. Para mí es el más grande pensador de todos los tiempos. Hace unos días que me vino a la cabeza aquello de ¿qué dirá Krishnamurti sobre el sexo? Entro en YouTube y me dispongo a ver alguno de sus vídeos. Solo agradecería a los expertos que si saben alguna cosa más sobre Krishnamurti y el sexo, que me lo indicaran. Gracias. Krishnamurti en el sexo es incompatible con una vida religiosa. Después de cada titular tienes un enlace al vídeo por si deseas verlo en YouTube. Lo siento, pero este no va al centro de la cuestión. Voy a ver algún otro vídeo que hable sobre el sexo. No va al origen, no consigue ir al fondo, no llega a tocar. ¿Por qué toda la vida en este planeta está basada en el sexo? Parece que el vídeo es muy antiguo. Quiero descubrir si con el tiempo ha ido más al fondo. Por otra parte, nada tiene que ver el sexo con el amor. Las personas tenemos necesidades físicas, fisiológicas, pero el sexo es otro tipo de necesidad. Es la psíquica, física, psicológica. Definitivamente el sexo es una necesidad y no es cultural. No. Si no, se lo preguntamos a los animales. ¿Cuál es entonces el justo lugar del sexo? Otro vídeo. La castidad es una mente enormemente austera. ¿Qué es lo único en lo que somos libres? Verdaderamente K se está refiriendo a nuestro sexo. ¿Cómo podemos ser libres en el sexo si hemos sido educados en las religiones? Personalmente, a mí me ha destrozado la vida. Y ya no te digo de la inmensa mayoría de las personas que han vivido mis tiempos. La invención de la castidad ha sido un castigo para las personas. No sé a quién se le ocurrió, pero esta persona sí era un depravado. No hay más fin en el sexo que ser lo más natural del mundo. ¿Hay alguna mente que de natural sea casta? ¿Quién o qué ha instalado en nosotros el placer? ¿Habrá sido la naturaleza? ¿Tenemos que ir contra ella? ¿Tenemos que ir contra natura? Otro vídeo. La identificación con la sensación crea el yo. ¿Qué hacemos entonces con el instinto primario que es la reproducción en este planeta? ¿Cuál es el justo lugar del sexo? El sexo es algo muy distinto del dinero. ¿El no identificarse con la sensación sexual es la clave? ¿Esa no identificación lo va a solucionar todo? ¿Lo va a solucionar todo? ¿Puedes saber lo que significa el sexo sin identificarte? No es que me siento sexual, es que soy sexual. El último vídeo, el libro de la vida, el sexo. Está claro que en este acto está presente el yo, pero el sexo no es consustancial a nosotros. ¿Seguro que queremos más? Claro, si no hay observación, si no hay comprensión, ¿cómo vamos a saber, cómo vamos a ver el sexo? Es verdad, si no hay consciencia, solo el yo prevalece. Hay conflicto. Solo cuando hay conflicto uno puede ser consciente de que el yo está ahí. Si el sexo no es el problema y lo es el yo, ¿cómo poner en su lugar al sexo? Solo entonces aparecerá que el yo es el problema. Contestación de espacio sin tiempo. Hola Juan, el sexo es consustancial a la forma humana más allá de la persona, pero no somos sexo en última instancia, ¿verdad que no? Entonces lo disfrutamos y lo amamos como habría que amarlo todo en este viaje de vida. Pero si nos hace sufrir, volvernos astutos y olvidarnos de la verdadera significación de la vida, entonces debemos de ver este hecho y actuar en consecuencia. Porque somos ese darnos cuenta de las cosas que ocurren, no nos dormimos ante tales hechos. El yo no es más que el juego de los opuestos. Darse cuenta de ello nos hace ver con perspectiva panorámica, holística,
y podemos elegir estar fuera de ello, de la naturaleza ciega de la mente humana. Un abrazo.